Televisa presenta Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Comenzamos. Hola, nosotros somos el equipo Dinamita conformado por Alexander, Javier y Dylan. Hoy vamos a platicar sobre la Nueva República y su restauración. ¿Saben qué es la Nueva República y su restauración? Si nos podrías dar un poco más de contexto. Ya tengo una idea. Va. Pero ya tengo una idea de cómo, de qué se basa. Ok, pongamos que Benito Juárez, después de derrotar a Maximiliano y las tropas francesas, lo que hicieron fue hacer una nueva constitución para que haya más leyes, para ser un estado más justo. Entonces, ¿ya les di contexto? Sí. Entonces, Pues depende, porque no a todos los ciudadanos le ayudaba esas leyes, sino tal vez a los más ricos o a los más pobres, pero de toda forma le estaban quitando a cada uno. ¿Tú, Dylan? Es como que a la vez sí, a la vez no, porque como dice mi amigo Javi, por un lado impulsó a México a llevarlo a lo alto de ponerlo en el podio de top países, pero por otro lado su gente estaba en extrema pobreza y todo eso. Sí. Porque justo lo que hizo Benito Juárez fue poner que las leyes fueran para los ricos, no para los pobres. O sea, si bien sí ayudó con eso del tema de las tierras para repartirlas, lo que hizo al final fue dársela a los ricos, no a los pobres. Sí. De hecho también por eso se fundaron las haciendas, ya que solo podían tener un dueño. Y a lo largo de toda su tierra, o que hubiera un trabajador que trabajara toda su vida y se muriera, por ejemplo, el dueño de la hacienda, se lo iba a heredar a otro rico o simplemente a uno de sus propios que fuera igualmente rico que él. Sí, ¿no, Dylan? O sea, lo que hacían era que esos indígenas que tenían las tierras, lo que hacían era que esos fueran los trabajadores de la hacienda, ¿no? Sí, era muy injusto porque les quitaban sus tierras, pero al mismo tiempo los ponían a trabajar y era como que muy injusto para ellos ser explotados todo el día y no llevarse nada. Alexander, ¿tú qué opinas de la resolución que puso sobre el ferrocarril que ayudó a todos en convenio? Pues, o sea, La repartición de recursos y todo eso. O sea, algo que con lo del ferrocarril estuvo entre bien y mal, porque si bien sí conectó todo México y toda la República, pero al final solo era para apoyar a los ricos. O sea, los pobres no podían acceder a ese transporte, tenían que ir a pie. Era más como algo de, pues sí, como dijiste, transporte para ricos y mercancía para ellos, ¿no? Sí. ¿Y tú, Dylan? Es que está confuso porque algunos lo defienden de que fue un héroe y otros lo tachan como de malo, pero puede ser ambas para algunas personas, ya que sí impulsó mucho la economía de México, como lo del ferrocarril, porque primero Benito Juárez lo trajo, pero el que lo impulsó a su máximo nivel fue Porfirio Díaz. Ajá, sí, ¿no? Las nuevas tecnologías y en lo que puede ayudar a cada uno. Pero, ¿tú qué crees? ¿Que esas líneas de ferrocarril las hicieron los indígenas? ¿La clase más pobre o trabajadores de Benito Juárez? Yo siento que los indígenas hicieron todo, o sea, levantaron al país, pero sin recibir créditos, todos se lo llevaban los ricos. Yo podría decir lo mismo, solo que tal vez también sería una injusticia para ellos, porque cuando pusieron las vías, no solo los quitaron, sino removieron todas sus tierras para colocar las vías en todo el país. Y ya también invadieron su espacio y tuvieron que vivir entre la población, cosa que su libertad no podía ayudarles mucho. Sí. Pero recordemos que esto fue idea de Benito Juárez, el que lo impulsó fue Porfirio Díaz. Él construyó todo, pero la idea en sí fue de Benito Juárez. Entonces él, o sea, sí dio las leyes para hacerlo y también el consentimiento para que los pobres trabajaran, pero al final fue Porfirio Díaz quien lo llevó a cabo. Sí. Entonces, ahora entramos en la parte social. O sea, ¿ustedes cómo veían a México en ese tiempo? ¿Creen que se parece a cómo estamos ahorita? No, yo creo que no se parecen en nada, porque en ese tiempo sí era muy injusto la vida, porque, por ejemplo, las mujeres o niños estaban destinados a trabajar y si estaban en una hacienda, cuando tuvieran la suficiente edad los niños iban literalmente a cargar cosas o a trabajar de por vida y no podían escapar, ya que el dueño de la hacienda les daba hogar y comida y les decía que para irse tenían que pagar su deuda, pero su deuda era más de lo que ellos podían vivir. Sí, es que hoy en día México está, pues, por decirlo mejor que antes, porque ya existen los derechos, todo eso, las leyes, porque en la antigüedad, o sea, cuando estaban México en ese tiempo, no existía, como dice Javi, las personas vivían de un trato muy injusto.
a como vivimos hoy, hemos mejorado en esta parte. Sí, pero también hay que recordar que en estos tiempos, por lo que sé y por lo que he visto, en cualquier esquina puede haber un niño trabajando, vendiendo dulces o eso. Entonces ahí como que las leyes no están funcionando. Entonces sería más bien, o sea, México siento yo que tiene buenas ideas, pero no las lleva a cabo. Sí, más que nada depende del gobierno que Ajá. no impulsa sus leyes Sí. que promete, que dice que va a disminuir la pobreza y todo eso. Quizás disminuye, pero solo a su favor, o sea, manipulan las estadísticas y todo eso. Sí, justo, fue como con las votaciones, que según de que se fue la luz y no sé qué, y al otro lado ya estaba ganando otro con el cual no habían votado. Cosa que, aparte de injusto, violaron sus derechos y no sé qué, y estaban obligando a literalmente a los ciudadanos a seguir con un bando con el que no les iba a beneficiar y tristemente que les iba a estar robando a cada rato. Y también quiero hacer énfasis en el comercio. O sea, México cuando llegó Porfirio Díaz como que no impulsó mucho, pero sí impulsó en comercio como a gran escala entre países. Entonces, más entre Estados Unidos creo. Entonces, eso siento que fue un gran acierto para la economía, pero economía para los ricos otra vez, no para los pobres. Sí. ¿Y tú cuál crees que ha sido como la mayor economía de México, con lo que se ha mantenido y todo esto? Porque ya sabemos que nosotros nos mantenemos de cosas extranjeras. Sí, Si literalmente los celulares que utilizamos no son fabricados de aquí, Correcto. justo. Nuestra economía depende mucho del turismo a veces. correcto. Ajá, yo diría que es el turismo o también la importación de alimentos. Por ejemplo, maíz, aguacate y todo eso. Nosotros hacemos todo, bueno, no nosotros, las personas que lo trabajan Sí. y lo exportan al extranjero, Ajá. a varios países. Sí. Y a nosotros nos dejan lo más feo, o sea, Sí. productos ya acabados. Sí. ¿Y cómo creen que lo hacían en ese tiempo? Porque en ese tiempo, aunque éramos muy fuertes y todo eso, pues no teníamos los mismos recursos que tenemos ahora. Y Correcto. antes vivíamos de nosotros mismos. Y ahora, ¿por qué hay mucha diferencia de que nosotros ahora vendemos productos en vez de utilizarlos nosotros y crearlos? O sea, yo digo que eso sí fue difícil porque lo que hacían antes era hacerlo a mano. Tenían que plantar y todo eso a mano. Entonces siento que eso era mucho más trabajo y también trabajo para exportarlo, porque ahora se lo llevan en camiones, se lo llevan a las fábricas para procesarlo y todo eso y empaquetarlo. Pero antes pues era trabajador, se lo llevaba hasta la fábrica caminando, no sé, 5 o 10 kilómetros, y así ida y vuelta. Entonces siento yo que eso sí fue un buen acierto, pero aún no estamos tan bien porque pues, seguimos trabajando, a veces nos sobreexplotan, todo eso. ¿Y tú, Dylan? Sí, esa parte como que sí, hoy en día también debería de cambiar, porque ya llevamos mucho tiempo con eso de la injusticia del trabajo. Sí. Pero yo pienso que pues es que es como que confuso esto, ¿sabes? Yo quisiera dar como conclusión general cómo sería una comparación entre el gobierno de Maximiliano y el de Benito Juárez. Entonces, el de Maximiliano básicamente se concentró en una monarquía, ¿no? En que el poder se centraba solo en Maximiliano y no había nadie más. No había ni, ¿cómo se dice? Ni representantes de Estado, ni nada. Solo Maximiliano, que era como el rey. Y con Benito Juárez, ahí sí se repartieron los poderes entre federales y todo eso. Entonces, ese fue un gran acierto que tuvo Benito Juárez después de Maximiliano, que él sí supo repartir el poder y hacerlo una república y no una monarquía. Hubo también otras dos que fueron los federalistas y los centralistas, ya que también salieron mucho cuando salió Maximiliano, ya que a algunos no les gustaba cómo gobernaba por el simple hecho de ser español. Y prácticamente el centralista se basa solo en un poder, o sea, por ejemplo, un solo imperio lo podía tener una sola persona y lo podía gobernar a su gusto. Yo pienso que podría estar bien, pero a la vez mal, porque ¿qué tal si entra una persona que es muy mal y cosas así? Puede convertir de un país muy poderoso, muy bueno y con muchos recursos a escasos recursos y irse fácilmente con todo. Y aquí ya mi compañero... Bueno, va a y en hablar. federalistas, pues es lo que tenemos hoy en día, que nuestro país se divide en estados y pues cada estado tiene un gobernador, cada estado tiene pues como un representante de cada municipio y así. Es como que mejor, porque así el presidente, o sea, se encarga de las cosas importantes a nivel nacional y ya los gobernadores, bueno, los de nuestro país, que de nuestro estado, pues se encargan de nuestro estado y por eso siento que es mejor que la de los centralistas, sí, ¿no? Ajá, sí, centralistas.
porque como dice Javi, llega a haber un presidente muy malo y eso nos puede llevar a la quiebra, ya que como solo tiene él el poder, no podríamos hacerle nada. Y hoy en día podemos votar por quién nos gobierna y todo eso.